Qué gusto saludarles una vez más a través de ese medio. Es el segundo video que grabamos de este 2026. No son temporadas, ¿no? Pero pues es la oportunidad de que en estas vacaciones empecemos a hacer esto. Aunque la verdad, yo ya tenía intenciones desde octubre de realizar un pequeño proyecto de entrevistas con varios amigos, porque de verdad siento que tengo... tuve la oportunidad de vivir en diferentes ciudades a lo largo de mi vida: Monterrey, Cancún, Coatzacoalcos, Veracruz, actualmente en Tuxtla Gutiérrez, y he conocido a muchas personas que tienen pues mucho que aportar. Si platicamos con ellos en un Zoom, pensé yo creo que podríamos descubrir que tengo amigos muy inteligentes, muy humanos en el sentido de humanidad, de entendimiento del bienestar en el colectivo, y que tendrían mucho que aportar por su forma de ser, que podría hacer resonancia en mucha gente y brindarles algo bueno. Entonces yo había pensado en hacer algún proyecto con ellos. Desafortunadamente me enfermé, no lo había comentado, pero efectivamente estuve muy enfermo. A mediados de octubre tuve una situación administrativa, laboral y personal que me llevó a tener que realizar una serie de trámites, de viajes, pero me trajo también conflictos laborales, tuve problemas salariales, entonces no tenía ingresos, se me acumularon las deudas, con ello el estrés, además de que bajé en mi categoría de trabajo ganando mucho menos. En estos viajes que tuve a arreglar mis trámites también viví mucho estrés, me obligaron a hacer varias veces citas, me parecían a mí injustas. Y yo creo que mucha gente, probablemente con una mayor capacidad de inteligencia emocional, lo habría gestionado de una mejor manera. Sin embargo, yo lo viví con mucha frustración, con mucha ira, con mucho sentido de injusticia. Había una desvalorización muy fuerte que me estaba agotando. Y cuando ya estábamos empezando a resolver las cosas, llego aquí a la ciudad y tenía que hacer un último trámite que implicaba hacerme un examen médico, pero yo ya venía pues un poquito tocado, ¿no? Ya desde el cuerpo. Y estuve a punto tampoco de obtener una serie de licencias que me ayudarían a renovar mi trabajo. Entonces fueron días muy estresantes. Cuando finalmente se logra resolver esto, que ya fue a finales de diciembre, o sea, fue mes y medio que estuve viviendo una situación ahí muy complicada, mi cuerpo empezó ya a resentirlo. Digo, si lo vemos, porque la intención de contarles esto no es un chisme, es tratar de llevarlo hacia la comprensión de lo que ocurre desde las leyes biológicas del Dr. Hammer, ¿no? Entonces, explicarles de alguna manera que pues, la primera ley del Dr. Hammer habla de que todos los síntomas, enfermedades y dolencias se inician por causa de un shock emocional, un evento muy estresante que muchas veces llega de manera inesperada, te agarra con la guardia baja, pero además lo vives con muchísimo silencio. Es algo que no compartes porque sientes que no debes, no quieres o no puedes o no hay con quién. Entonces lo vives con muchísimo drama en tu cabeza y no compartido, en silencio. Eso genera un mayor estrés. Y en la segunda ley del Dr. Hammer comprendí que estaba viviendo las dos fases, la fría y la caliente, ¿no? La primera es asintomática. Yo estaba viviendo el estrés, pero no tenía ningún síntoma, pero es la etapa en donde mi cuerpo está sufriendo, o más bien experimentando una adaptación biológica de supervivencia por una serie de conflictos biológicos. Y en la segunda etapa, que es la de la reparación o el tratar de volver a la normalidad, el cuerpo necesita reparar, y es cuando necesitas mucho reposo, y es cuando se manifiesta la enfermedad o los síntomas. De tal manera que yo vivo un estrés muy fuerte, y cuando finalmente las cosas vuelven a la normalidad, por decirlo de alguna manera, es cuando empiezo a tener una recaída muy fuerte: tos, gripa, calentura, dolor de cuerpo, mucha debilidad. Y a pesar de los estudios que me fui a hacer, pues no apareció nada de COVID, no apareció nada de eso. Lo que sí me decían es que mi oxigenación estaba muy baja y que además necesitaba corticoides. En fin, el caso es que logramos salir adelante. Yo entendí que lo que necesitaba era reposo, porque de acuerdo a la tercera ley del Dr. Hammer hay una conexión ontogenética con los tejidos y con los órganos,
Es decir, que de acuerdo a lo que vive esta triangulación de la que hablaba el doctor Hammer en la primera ley de psique, cerebro, órgano, está ocurriendo ese fenómeno en mi psique, todos esos pensamientos conscientes e inconscientes, sobre todo los inconscientes, pero además disfuncionales, que son los que no te ayudan, pues estaban generando todo este estrés. Y al mismo tiempo, la forma en que yo vivía mi desvalorización genera una reacción en una parte muy particular de mi cerebro que está conectada también con un órgano, y es ahí donde se manifiesta este decaimiento en ganglios linfáticos, sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Y finalmente, en la cuarta fase o en la cuarta ley del Dr. Hammer, que menciona la ontogenética de los microbios, pues hay una relación en mi reparación, en mi proceso de sanación, en la cual mis microbios, esos que todos tenemos toda la vida, ahora están trabajando a mi favor para generar la reparación en la desinflamación, etcétera. Y obviamente eso provoca muchísimo cansancio. Y lo que decía el doctor Hammer es que en esa etapa se necesita mucho reposo. Y fue una etapa en la que yo dormía prácticamente 18 horas. O sea, yo dormí durante una semana en la que me hablaban para comer y yo quería seguir durmiendo. Bajé mucho de peso en esa etapa, pero sabía que esa era la etapa en la que yo tenía que reparar. Obviamente también eso genera un conflicto laboral porque no podía ir a trabajar, estoy incapacitado, y esto también genera un bajo ingreso de salario, en fin, que logramos sortear todo eso, pero ya estamos bien. Hoy en día ya pasamos esa etapa, ya estamos en una normalización laboral, en nuestros trámites personales resueltos, y por lo mismo también ya lo gestionamos bastante bien. Creo que si no tuviera esta información lo hubiera gestionado de una manera muy distinta. Probablemente hubiera caído en una neumonía o hubiera caído en constantes recaídas, porque yo lo que sabía era que tenía que gestionar mis emociones, tratar de vivir esto con una percepción distinta. Tenía que entender que era un proceso y que por lo tanto necesitaba empezar a observar las cosas de otra manera, mucho más positiva. En ello está por medio mi familia, mi pareja, la forma en la que yo veía un bienestar en mi futuro. De lo contrario, si no haces este cambio en tu psique e integras esta información que sabes que estás en un proceso de sanación en vez de en un proceso de enfermedad, es probable que hubiera tardado mucho más en recuperarme o seguiría con estos pensamientos disfuncionales de frustración, de ira, de ver el mundo con injusticia, de ver que las cosas pareciera que estuvieran en tu contra. Y ese es el trabajo más difícil, creo yo, que el ser humano tiene que hacer, porque va en ello muchas veces sus creencias inconscientes, la educación que ha recibido, los aprendizajes de la vida, las experiencias de la niñez. Probablemente también tenga que ver con algún evento transgeneracional, o quizá también tenga que ver con la gestación de un servidor en la pancita de mamá, ¿no? De la gestación de mamá. Las emociones que pudo haber vivido también pueden generar un cierto tipo de personalidad. Ese tipo de teorías son las que voy integrando, que ayudan de alguna manera a mejorar nuestro bienestar, y ya se los voy a ir compartiendo pues poco a poco. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Les voy a compartir en próximos videos. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de platicar con varios amigos que nos compartan también sus experiencias de vida, la forma como ellos han logrado encontrar el bienestar familiar y personal, y si es posible, pues espiritual, en la meditación, etcétera. Yo estoy seguro que vamos a encontrar mucha resonancia con ellos, porque tengo muchos amigos que tienen una gran sabiduría, una gran capacidad humana, una comprensión hacia el bienestar colectivo, y yo estoy seguro que por ahí vamos a tener cosas bien padres. Así que espero poder tener charlas con ellos muy pronto. Ahí me estaré poniendo en contacto, y en próximos videos ya les estaré platicando también de algunas otras enfermedades que hemos vivido, tanto en persona como con amistades, y cómo a través de esta información lo hemos ido gestionando y hemos ido superando estas adversidades. Y yo espero que sea interesante para ustedes. Así que hasta entonces, nos despedimos en esta ocasión. Los espero a la próxima.